Hola pilotos de ordenador y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Virtual Intrepid Pilot. Para el día de hoy les quiero explicar cómo llevar a cabo todo el checklist completo del Boeing 737 MAX de Asobo Studios, el que viene nativamente en Microsoft Flight Simulator 2024. Desde el modo Cold and Dark, es decir, desde frío y oscuro el avión, hasta crear un plan de vuelo y realizar este plan de vuelo IFR. Yo ya en un video anterior ya lo había hecho, pero quiero explicarles todo el checklist y todo el procedimiento como si fuera en un avión real. Para hacer esto, voy a despegar de un aeropuerto de mi país, Colombia, un aeropuerto que es de la ciudad de Bucaramanga, concretamente el aeropuerto de Palo Negro. En este caso le voy a decir que sea el aeropuerto de salida, pero para que ustedes puedan realizar los checklists siempre deben salir desde una puerta de embarque, es decir, desde de parqueo. Le voy a decir set as departure, configurar como salida, y le voy a decir listos para volar. Bueno, ya acá en la plataforma vamos a empezar a hacer el checklist. Para ello voy a utilizar este control, un control de Xbox, para poderme mover por la parte externa del avión. Vamos a empezar desde una puerta de embarque y él me ubica el piloto en tercera persona fuera del avión. Con el control me puedo mover con mayor libertad para poder hacer el checklist sin ningún problema. Para hacer el checklist, lo que vamos a hacer desde el simulador es abrir desde acá arriba el Electronic Flight Bag, la bolsa electrónica de vuelo. Le voy a decir acá centrar en el avión y acá estamos en el aeropuerto de Bucaramanga, el cual se encuentra situado encima de una meseta. Vamos a buscar entonces el checklist para ubicarlo en nuestro Electronic Flight Bag o en el EFB. Nos ingresamos acá a la parte del avión e ingresamos acá a checklist. Entonces con el checklist abierto vamos a empezar con la inspección externa del pre-flight antes del vuelo. Entonces la primera que me dice es prop covers, es decir, las cubiertas de los tubos pitot. Dan clic y ahí ya la quitan, ahí ya se quitaron estas. Faltan quitar estas de acá. Simplemente con el control ustedes se mueven o lo pueden hacer también con el teclado. Ahí ya las quité y simplemente le dan al botón, al check button o al botón de chequeo de que está listo esto. Muy bien, ahora sigue, creo que me indica otra. Bueno, si no la he quitado, ahora la quitamos. Luego la segunda nos indica la llanta o el tren de nariz, la llanta de nariz, el nose gear. Simplemente damos un clic y acá vamos chequeando de que todo esté correctamente. Ustedes simplemente le dan al ojo para que les indique la ubicación. Entonces acá ya di clic y ya está en chulo verde. Muy bien. Luego nos dice tren de aterrizaje principal derecho. Entonces lo buscamos.
el cual es este. Igual le pueden dar al ojo. Se acercan lo suficiente y ahí ya quedó chuleado. Si ustedes quieren de una vez pueden quitar estos tacos. Ya de una vez los quito en todas las llantas. Creo que faltó este. Listo, ahí está. Y faltó esta parte de acá. Muy bien, ahí ya está listo el derecho. Luego nos dice que el alerón derecho, vamos a buscar el alerón de la ala derecha. Entonces el alerón concretamente es este de acá. Le damos ahí y ahí ya está. Luego nos va a decir los flaps derechos, que son estos. Lo mismo. Y ahora nos vamos con el tren de aterrizaje principal del lado izquierdo, que es este de acá. Entonces chequeamos o revisamos acá, acá y la rueda. Muy bien. Luego viene el alerón izquierdo y el alerón izquierdo es este. Muy bien. Luego vienen los flaps izquierdos, que son estos, y ya. Muy bien, luego nos indica el rudder. El rudder, ¿cuál es el rudder? Es el timón. Este de acá es el rudder. Entonces el rudder es el que le da la dirección al avión. Está bien. Luego los elevadores, que son estos. Muy bien, ahí están los elevadores o los timones de profundidad. No siendo más, hemos terminado con la parte externa. Con la parte externa del avión. Ya quedó todo el chequeo listo. No sé si me quedó algún tubito por ahí, algún prop o algún pitot. No olviden quitar los covers o las tapas de los motores. Muy bien. Y yo creo que ya estamos listos para irnos a la cabina y preparar todo para el vuelo. Para irnos a la cabina simplemente damos clic en la puerta, se abre y ya estamos dentro de la cabina. Aquí me muestra de esta manera porque yo le cambié la vista, pero ya estamos dentro de la cabina con nuestro copiloto. Si queremos volver a salir a plataforma, simplemente le damos acá. Él nos vuelve a sacar. Y para volver a ingresar, lo mismo que les expliqué ahora. Ya estamos en la cabina y vamos a hacer, como les dije, el pre-flight preliminar. Entonces vamos a empezar a darle electricidad al avión. Entonces lo primero que él me dice acá es switch maestro. Le dan al ojo y él me indica
que el switch maestro debe estar configurado en on. Entonces lo ponemos en on y ahí ya él tomó electricidad. Luego vamos al siguiente y él dice el standby power debe estar en on. Perdón, es este de acá abajo. Muy bien, el standby power debe estar en on y debe estar guardado, es decir, esto debe estar cerrado. Entonces le decimos que sea la batería o lo pueden dejar en auto como quieran, no hay problema. Lo cierro. Muy bien. Fuente de poder externa, es decir, si hay un GPU disponible, entonces ustedes lo encienden. Si lo hay, para darle energía desde afuera al avión. En este caso no voy a hacer nada porque voy a darle energía al avión con la APU, que es la unidad alterna de poder. Muy bien. Acá muy importante esto, el ERS mode. Deben estar ambos en modo de navegación. Entonces, modo de navegación. Perfecto. Muy bien, las luces anticolisión deben estar en off. Ya están en off. Perfecto. Rectificamos bien. Muy bien. Las válvulas de los motores deben estar en on. Acá están. Muy bien, ambas en on. Las bombas de eléctricas hidráulicas deben estar también en off. Ahí están en off. Vamos chequeando. Las bombas de combustible deben estar en off. Aquí las tenemos a ambas y todas están en off. El trim air muy bien, debe estar en on. Ahí está en on. La válvula de isolación debe estar abierta. Ahí está open. Los ventiladores de recirculación de aire derechos e izquierdos deben estar en auto. Ahí están en auto. Muy bien, los switches de sangrado de aire de los motores deben estar en off. Ahí están en off. Recuerden que los motores se encienden por medio de presión de aire. Entonces ahí debe estar en off. Muy bien. La cantidad de combustible, ahí está. Yo el simulador lo tengo por defecto de que el combustible sea ilimitado, entonces no hay problema. Muy bien. Entonces acá la altitud de crucero debe configurarse desde acá. A veces este display funciona o a veces no. En este caso vamos a volar a 12.000 pies, entonces acá deberíamos poder poner los 12.000 pies y acá deberíamos poder poner la altitud de aterrizaje, que es 8.300 pies, que es a la que vamos a ir, que es la de Bogotá. Entonces por ahora no hay problema. Esto es para la presegurización. A veces funciona, a veces no. Bueno, ya es un problema del simulador. Pero como vamos a ir a 12.000 pies, acá colocan la altitud y la altitud del aterrizaje.
Muy bien, las señales del tren, de los cinturones de seguridad deben estar en auto. Muy bien, las ponemos en auto. El altímetro barométrico, que es quien proporciona la presurización del avión, debe estar en QNHZ. Muy bien. Ahora la bomba izquierda de combustible debe estar en ON, porque aquí ya vamos a empezar a prender el APU. Entonces necesitamos darle al APU combustible para que se encienda. Muy bien, switch del APU debe estar en posición de Start. Lo bajamos a Start. Generador, switches del generador de la APU. Le vamos a decir ON hacia abajo, y acá debe arrancar el APU, y acá ya debería empezar a funcionar, y el sangrado del APU debe estar en ON. Entonces vamos a ver, ya tenemos energía ahí y aire para poder encender los motores. Ahora nos vamos con el checklist del pre-flight, es decir, antes del vuelo. Pero antes de eso vamos a programar el vuelo. Voy a programar el vuelo. Me voy a devolver acá y me voy a ir acá al Flight Planner, al planificador de vuelos, y voy a planificar el vuelo hacia Bogotá. Entonces voy a ir acá y desde acá le voy a indicar la salida: Bucaramanga, Palo Negro, y vamos a salir desde la pista 35. Entonces vamos a despegar desde esta pista, y acá en llegada le voy a decir que vamos a ir al Dorado y vamos a aterrizar en la pista 14 derecha. Acá en procedimiento de aproximación le voy a decir agregar aproximación, y le voy a decir que sea ILS 14RX. En este caso le voy a decir que sea por ahora Ambes, y le voy a decir cambiar procedimiento. Y acá en la salida, en Add Departure, le voy a cambiar el procedimiento de la salida, y desde acá le vamos a decir que la salida, voy a elegir esta y le voy a decir cambiar procedimiento. Esto ya es una cuestión de práctica. Le voy a decir encontrar ruta para que me añada este waypoint. Voy a revisar la ruta por si hay que cambiar algo, y realmente no veo que haya que cambiar nada. Nos vamos a ir a la computadora del avión, que está acá, ya con la ruta configurada desde el Electronic Flight Bag del simulador. Voy a devolver acá al planificador. La altitud va a ser de 12.000 pies, es decir, el flight level 120. Las reglas de vuelo va a ser IFR, es decir, un vuelo por instrumentos. Y lo que voy a decir es entregarle el plan de vuelo a la torre de control y enviar la ruta a la aviónica del avión. Al enviar la ruta a la aviónica nos aparece en verde el botón de ejecutar. Lo ejecutamos y eso indica que el plan de vuelo ya está dentro de la computadora del avión.
Entonces aquí me muestra, salimos de la pista 35, el destino va a ser Bogotá. Aquí en salida y llegada nos muestra que vamos a salir de la pista 35. Muy bien, y vamos a ir a Bogotá. Ya nos muestra que el aterrizaje va a ser ILS por la 14 derecha. No hay problema, lo importante de todo esto es irnos a al botón LEX y desde acá verificar toda la ruta. Está perfecta, pero hay un detalle, aparece una discontinuidad de la ruta. Para arreglarla, simplemente lo que hacemos es darle acá en el siguiente waypoint de Doplo, le damos a este y luego acá, y ahí ya repara la ruta. Le damos ejecutar y quedó listo. Entonces ya acá tenemos programado el vuelo. Y como el siguiente checklist se refiere al inicio de los motores, a este pre-flight, entonces antes de hacer el pushback vamos a hacer este procedimiento. Entonces aquí me dice directores de vuelo deben estar, voy a ir a la parte a la parte central, que es donde está el piloto automático, y desde acá entonces él me dice los directores de vuelo deben estar ambos encendidos, on, los flight directors. Muy bien, el autotroll debe estar también encendido. Muy bien, el tren de aterrizaje debe estar abajo. Los spoilers o los frenos aerodinámicos deben estar también en down, abajo. Muy bien, los aceleradores o el throttle debe estar close, cerrado. Muy bien. Las palancas de los arrancadores de los motores deben estar en modo cut off, es decir, apagado. Ahí está. El parking brake set, es decir, activado. El freno de parqueo y el yaw dumper debe estar en on. Muy bien, aquí ya tenemos este pre-flight, este checklist del pre-flight listo. Luego viene el de arranque de los motores. Pero antes de arrancar los motores le voy a solicitar a la torre de control que me haga el pushback, porque los motores se deben arrancar fuera de la plataforma. Entonces le voy a decir solicitar pushback. Entonces aquí le voy a decir que el pushback me lo haga hacia la derecha. Para hacer el pushback debemos quitar los frenos de parqueo, que son estos, para que el avión se pueda mover. Entonces le voy a decir que me lo haga recto.
Esto Microsoft lo tiene que perfeccionar un poco porque realmente tiene pues muchas falencias. Entonces que vaya a la derecha el pushback. Ustedes igual lo deben practicar. Muy bien, y le vamos a decir que detenga el pushback. Luego de que el pushback esté detenido, lo que hacemos, ya lo detuvo, y luego de que está detenido el pushback, activamos otra vez los frenos de parqueo. Muy bien, esperamos a que la grúa se vaya. Vamos a hacer el checklist del arranque de los motores. Entonces le damos al ojito acá y sistema eléctrico B de bomba hidráulica debe estar en on. Muy bien. Bombas de combustible on. Poder externo o GPU, el ground power unit off. Como no hicimos nada, entonces no hay problema, lo dejamos como está o lo movemos a off, no hay problema. Luces anticolisión on. Perdón, luces de posición en steady. Muy bien. Packs izquierdos y derechos off. Estos son los del aire acondicionado, entonces deben estar en off. Luego viene el inicio del motor derecho. El inicio de los motores, perdón, debe estar en el derecho. Vamos a colocarlo en arranque de motor derecho. Entonces vamos a arrancar el motor derecho y debe estar en ignition. Entonces lo colocamos en la R, right. Luego el switch de inicio del motor derecho debe estar acá en GRD. Muy bien. Luego la palanca de inicio del motor derecho debe estar en idle, y acá ya debe empezar a arrancar el motor derecho. Bueno, aquí me faltó, aquí vendría ya luego el del izquierdo. Ahí ya tiene que empezar a arrancar el motor derecho y ya está empezando a arrancar. Ya está acá iniciando. Y luego nos vamos a ir con el arranque del motor izquierdo. Entonces ponemos en L de left, izquierdo. Muy bien. Estar acá también en GRD. Y la palanca en idle. Entonces acá ya deben empezar a arrancar ambos motores.
Luego de que los motores han empezado, nos vamos con el siguiente checklist, que es el que es después de arrancar los motores, y nos dice generador, control de los generadores. El switch debe estar en on. Muy bien, estos sistemas eléctricos también deben estar en on. Muy bien, y los packs o el aire acondicionado del avión lo vamos a colocar en auto. La válvula de isolación debe estar en auto. Muy bien. El sangrado de combustible de los motores deben estar en on. El APU bleed o el sangrado de combustible del APU debe estar en off, ya no la necesitamos. Y el poder de la APU también debe estar en off, ya no necesitamos el APU, ya tenemos los motores, ya con eso es suficiente. Muy bien, antes de rodar, before taxi, antes del rodaje o el carreteo, entonces los flaps deben estar configurados. En este caso los voy a configurar a 5 grados. Muy bien, ahí ya están los flaps y los slats en su posición. Muy bien, y luces de rodaje deben estar en auto. Muy bien, perfecto. Y luego viene el checklist antes del despegue. Entonces, lo que vamos a hacer acá es iniciar el rodaje. Voy a iniciar el rodaje hasta la pista 35, que es en la cual vamos a despegar. Entonces me voy a posicionar en la pista 35, que es esta. Entonces, para ello vamos a quitar los frenos de parqueo y voy a iniciar el rodaje hasta la pista 35. Entonces le voy a dar potencia a los motores. Y nos vamos a la pista 35. Mientras que llegamos a la cabecera de la pista donde vamos a despegar, entonces lo que voy a hacer acá es voy a configurar acá la altitud a 12.000 pies. Voy a colocar a 230 la velocidad. Voy a activar la navegación vertical, la lineal. Voy a activar de una vez la velocidad
vertical de ascenso. A 1900 pies por minuto. Muy bien, y antes de entrar en la pista, veamos si falta un checklist. Coloqué el freno de parqueo. Entonces, antes de despegar, entonces él nos dice que el strobe debe estar en posición steady, listo. Y vamos a encender las luces de aterrizaje. Landing lights on. Y vamos a despegar. Voy a quitar los frenos de parqueo y voy a situarme en la cabecera de la pista para despegar. Ustedes pueden despegar como quieran, como estén acostumbrados a hacerlo. Yo aquí ya le coloqué toda la potencia a los motores. Voy a situarme con el piloto automático en el centro para el despegue. Muy bien, y eso subimos el tren de aterrizaje. Si tienen un lo pueden hacer. Voy a abrir el descenso es positivo. Y voy a activar el piloto automático. Entonces acá ya se encendieron las dos luces. Ya está la velocidad configurada. Y ya empezó la velocidad a configurarse según lo planificado. Y están los 12.000 pies y la velocidad, que son 230 nudos. Esto yo lo sé por experiencia porque todo está acá en la página Lex, aparece todo 230 nudos. Entonces ahí está. Recuerden, hay que fijarse en los waypoints. De acuerdo a los waypoints se maneja la altitud. En este caso en Bogotá, como voy para Bogotá, debo estar a 10.000 pies cuando ingrese concretamente a este waypoint 73 Bog. La altitud debe estar a los 10.000 pies.
acá en este punto. Debe estar a los 10.000, entonces hay que tener cuidado con eso. Ya el avión tomó la ruta sin ningún inconveniente. Luego vamos a mirar el siguiente checklist. Bueno, aquí está el del despegue. Se me pasó, pero igual ustedes lo pueden hacer. Ah, bueno, ya despegué, ya lo pueden hacer. Entonces acá la palanca debe estar en el 40 o en la velocidad que le hayamos colocado. Muy bien, muy bien, acá está la velocidad de rotación bien, el tren de aterrizaje arriba, las 3 llantas deben estar arriba sin problema. Luego viene el ascenso. Entonces luego del ascenso, luego de que el avión haya llegado al ascenso, al techo de ascenso, debemos colocar los flaps en 0 para que no entremos en pérdida. Recuerden siempre estar calibrando la altitud con la letra B. Aquí ya llegamos al techo de ascenso, la altitud programada, y vamos a colocar los flaps en 0. Muy bien, ya están en 0 los flaps y los slats. Y ya empezó a tomar la velocidad programada. Listo, esto ya está. Luego las luces de despegue. Entonces en las luces de despegue le decimos off. El barómetro lo dejamos como está, no hay necesidad de moverlo. Y luego viene otro que es el del crucero. Entonces acá nos indica que hay que hacer acá un chequeo. Muy bien. Entonces las válvulas o las bombas del centro de combustible deben estar en off. El piloto automático está bien, está activado, todo está funcionando al pelo. Los datos están bien de la computadora, ya hemos hablado de eso. Todo está muy bien. En la etapa de crucero recuerden configurar de una vez el aterrizaje para la aproximación ILS. Para ello nos vamos acá a los charts y vamos a abrir el chart ILS de la pista del Dorado, en la cual vamos a aterrizar. Entonces vamos a aterrizar en la 14 derecha. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la dirección de la pista y la vamos a ingresar acá. Vamos a colocar los 135 grados. Y luego de que hemos puesto 135 grados, vamos a colocar la frecuencia ILS para que el avión la tome.
que es esta, 110.7. Nos vamos acá a las radios. Toca acercarse bien para que se vea. Si no se ve, ustedes lo que pueden hacer es cambiar la hora. A veces pues son los errores de Microsoft. Entonces voy a colocar acá en las frecuencias ILS de abajo, en la de standby, pues voy a colocar 110.7 y colocamos el 0. Y lo mismo en la del copiloto, entonces 110.7 y ahí está. Entonces ya tenemos las frecuencias de la pista, el ILS de la 14 derecha y la posición, que es 135. Voy a cambiar la hora del vuelo, es decir, voy a dejar de utilizar el tiempo real y voy a hacerlo de noche, como si estuviéramos de noche, pero con un poquito de, hicimos un poco el atardecer, más o menos ahí. Que esta es de las cosas que me han gustado muchísimo de Microsoft Flight Simulator 2024. Ellos optimizaron muchísimo los paisajes nocturnos. Voy a reducir acá el brillo de los paneles. Lo pueden hacer desde acá. Y el del copiloto para que no, un candelillo. Y voy a colocar un poquito más oscuro. Vamos ahí. Bueno, y ya en este punto vamos a realizar el checklist del descenso. Entonces él me dice altitud de descenso set, entonces aquí debemos colocar la altitud a la cual vamos a descender para tomar el ILS El Dorado. Debemos llegar al espacio aéreo del aeropuerto a 10.000 pies. Entonces lo voy a colocar en 10.000, ya quedó configurado. Señales del cinturón de seguridad. Entonces hay que encender las señales de el cinturón de seguridad, que son estas. Muy bien. Luces de aterrizaje on. Entonces vamos a activar las luces de aterrizaje. Muy bien, luego viene el de aproximación, que es muy parecido. El barómetro lo dejamos ahí, altitud de aproximación, pues él lo hace, pues ya la tenemos especificada. Y todavía no vamos a configurar la velocidad de aproximación final. Entonces por ahora vamos a dejar que el avión se aproxime. En este punto ya estamos entrando en Bogotá, entonces lo que voy a empezar a hacer es lo siguiente. Voy a activar la velocidad vertical para que empiece el descenso.
Voy a decirle que me baje por ahí a 500 pies por minuto y voy a empezar a reducir la velocidad. La voy a colocar en 170 nudos, más o menos. Ahí ya están las dos pistas. Ahí está el aeropuerto. Y empezamos el descenso. Vamos a revisar otra vez los checklists. Entonces ya empecé a configurar la velocidad de la aproximación. Puede que diga final, pero bueno, no importa. Los flaps, él me dice que se administren dependiendo de la velocidad. Entonces todavía no necesitamos bajar los flaps. Voy a revisar por dónde vamos. Muy bien, ya vamos a entrar al espacio aéreo del aeropuerto. Voy a decirle que descienda más. Necesitamos que llegue a este punto a los 10.000. Observen ellos cómo optimizaron la noche. Es decir, la hicieron espectacular. Realmente esta es de una de las cosas buenas, pues de muchas que me gusta de esta versión del simulador del 2024. La noche la optimizaron totalmente. Vamos a ver más checklist. Entonces los flaps, voy a empezar a bajar flaps. Los flaps los ponen de acuerdo a lo que necesiten. En este caso, para aterrizar en Bogotá, generalmente colocan todos los flaps. Voy a colocarlos totalmente y la velocidad la voy a reducir a 150 nudos. Yo creo que ya estamos dentro del espacio aéreo del aeropuerto. Voy a mirar si ya casi ya falta poco. Ya falta poco para entrar en el espacio aéreo. Siendo así, voy a coger las señales que había colocado del ILS. Las vamos a cambiar de standby a activas. Y acá activamos el botón de aproximación para que él empiece a hacer la aproximación. Luego de eso vamos a buscar el siguiente checklist. Entonces, tren de aterrizaje. Abajo lo vamos a bajar. Muy bien que las tres hayan bajado. Ya nos estamos aproximando. Voy a reducir más la velocidad de aproximación final. Es cuestión de que ustedes practiquen. Muy bien, para el aterrizaje que me pide. Entonces, que la de la desaceleración sea completa, es decir, que esté en idle. Eso lo hacemos en la aproximación final, y que la aceleración reversa esté también en completa. Entonces eso se hace en el momento de aterrizar. Entonces vamos a ver acá, ya estamos en la aproximación final. Voy a apagar esta advertencia. Observen que la noche la hicieron espectacular. Esta es la noche que trae el simulador por defecto. Yo no le tengo instalado ningún mod, ningún add-on, todo es como viene por defecto. Y vamos ya perfecto. Aproximación final. Ya tomó el ILS. Voy a
apagar el piloto automático. 50, 40, 30, 20, 10. No fue el mejor aterrizaje del mundo, pero bueno, no importa. Y la aceleración reversa. Ahí está mi reversa. Muy bien. Bueno, un error que cometí, se me olvidó armar los spoilers, pero bueno, no importa, si ustedes quieren pueden. Muy bien, ahí lo saqué y vamos a frenar para salir de la pista. Lo que les digo, esto es de muchísima práctica. Hay que practicar demasiado. Creo que active, bueno, los frenos. Voy a bajar los spoilers. No sé si me quedaron activé por error el... Ah, no, ahí está. Todo muy bien y vamos a salir de la pista. Muy bien, aquí hay otro chequeo que es luego de haber aterrizado, es decir, el taxi out, luego de terminar el taxeo. Ya cuando nos vayamos a parquear, entonces él me dice los flaps deben estar arriba, entonces voy a subir los flaps totalmente. Acá está el indicador. Muy bien, entonces ya subí los flaps. Las luces de aterrizaje deben estar apagadas. Ya quedaron apagadas las luces de aterrizaje y como vamos a apagar los motores, entonces debemos encender el APU. Los switches de la APU deben estar en estado. Ya en nuestra posición, entonces vamos, aquí dice freno de parqueo, entonces lo colocamos, ya lo coloqué. Muy bien, esto es súper importante, entonces vamos a encender el APU. Entonces los switches del generador de la APU deben estar en on. El sangrado de combustible de la APU también debe estar en on. Los selectores de las señales de los cinturones de seguridad deben estar en off. Ahí están en off. Vamos a apagar ahora los motores. Entonces las palancas de los motores, voy a cambiar acá la hora para poder ver.
Muy bien, entonces deben estar en cut off ambos. Las luces anticolisión deben estar en off. Las luces externas deben estar también en off. Las bombas de combustible en off. La bomba hidráulica eléctrica también deben estar en off. La circulación de aire izquierda y derecha también deben estar en off. El director de vuelo debe estar en off. Ambos directores de vuelo deben estar en off. De pronto si tapé, ahí está. Luego el switch maestro de la APU también debe estar en off. El suministro del sangrado de combustible de la APU también debe estar en off. El sangrado de combustible de los motores, de aire de los motores, debe estar también en off. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí estoy colocando el avión en modo cold and dark. Muy bien, los paquetes del aire acondicionado deben estar también todos en off. Los packs, el IRS modo en off. Digamos, todo esto lo hace el personal de tierra. Ya esto no es una función de los pilotos, pero igual el simulador lo trae y pues es interesante que lo hagan. El trimmer off, todo lo que hicimos desde un comienzo. El standby power dice que debe estar en off. Y la cubierta abierta, entonces en off. El switch maestro debe estar abierto, el protector, y en off. Listo. Y ahí está el checklist completo del Boeing 737 MAX 8 nativo de el Microsoft Flight Simulator 2024. Bueno, amigas y amigos de Virtual Intrepid Pilot, espero que este video tutorial haya sido de su ayuda. Por favor, no lo olviden suscribirse, compartir y darle like. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.